Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo o por primera vez a nuestro canal. Estamos súper contentos de tenerlos aquí con nosotros, listos para sumergirnos en un tema que sabemos que les encanta y que a nosotros también nos apasiona. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha hecho suspirar a miles, que ha protagonizado momentos inolvidables en pantalla y que ha alimentado la imaginación de muchísimos fans alrededor del mundo. Si lo adivinaron, vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Pero no de cualquier cosa relacionada con ellos. Vamos a explorar un sueño, una fantasía que muchos han estado esperando desde que los vimos por primera vez juntos, su boda. Imaginen por un momento Demet y Can, caminando hacia el altar, prometiéndose amor eterno. ¿Cómo sería? ¿Dónde se casarían? ¿Qué detalles harían de ese día algo verdaderamente mágico? Vamos a usar nuestra imaginación y a analizar todas las pistas, rumores y deseos de los fans para construir juntos ese escenario de boda de ensueño. Así que prepárense una taza de su bebida favorita, pónganse cómodos, porque hoy vamos a soñar en grande. Y antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invitamos a que te suscribas al canal, actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, y que nos dejes un comentario contándonos qué te parece este tema y qué otros te gustaría que abordáramos en el futuro. Tu opinión es muy importante para nosotros. Ahora sí, comencemos con esta aventura. Desde que Demet y Can encendieron las pantallas con su química innegable en Erkencikus, o pájaro soñador como la conocimos en muchos países, el mundo entero quedó cautivado. La historia de Sanem y Can, esa joven soñadora y el fotógrafo aventurero, nos robó el corazón. Y es que no solo era la trama, sino la conexión palpable entre los actores lo que hizo que la serie fuera un éxito arrollador. La gente veía más allá de la actuación, percibía una chispa, una complicidad, que alimentaba la esperanza de que esa magia se extendiera fuera de la pantalla. Y claro, los rumores no tardaron en surgir. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto entre Demet y Can era analizado con lupa, buscando señales de un romance. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y montajes imaginando una vida juntos. Los fans, con una ilusión inagotable, construyeron un universo paralelo donde Demet y Can eran la pareja perfecta, destinada a estar junta. Aunque ambos han negado repetidamente cualquier relación romántica fuera del set, la llama de la esperanza nunca se apagó. Y es que, seamos honestos, la química entre ellos era innegable. Incluso después de que la serie terminara, y ambos tomaran caminos profesionales diferentes, el deseo de verlos juntos seguía latente. Demet encontró el amor y se casó con el reconocido cantante Oğuzhan Koç, una unión que celebró el amor, pero que inevitablemente también generó cierta nostalgia entre los fans de Canem, como se les apodó cariñosamente a la pareja ficticia. Lamentablemente ese matrimonio llegó a su fin, reavivando nuevamente las esperanzas de algunos. Can, por su parte, también ha tenido sus propias relaciones, pero ninguna ha logrado eclipsar la imagen de la conexión especial que compartió con Demet. Su carisma, su atractivo y su talento lo han catapultado a la fama internacional, convirtiéndolo en uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Pero a pesar de sus éxitos, la sombra de Erkencikus y la pregunta de qué hubiera pasado si siempre han estado presentes. Entonces, volviendo a nuestro tema principal, ¿cómo sería esa boda de ensueño entre Demet y Can? Para empezar, el lugar. Imaginemos un escenario romántico, quizás en la costa turca, con vistas al mar Egeo. Una ceremonia al aire libre al atardecer, con la suave brisa marina acariciando sus rostros. Un lugar lleno de flores blancas con toques de color pastel, creando un ambiente elegante pero a la vez relajado. La lista de invitados sería, sin duda, un reflejo de sus carreras y de sus círculos sociales. Actores, directores, productores, amigos cercanos y familiares de ambos lados. Una celebración donde la alegría y el amor fueran los protagonistas principales. El vestido de Demet. El vestido. Un diseño que resaltara su belleza natural, quizás con encaje delicado y una falda fluida. Algo elegante pero sin ser demasiado ostentoso. Un vestido que la hiciera sentir como una princesa, pero sin perder su esencia, su personalidad arrolladora. Y el peinado, un recogido suave con algunos mechones sueltos, enmarcando su rostro angelical. El traje de Can. Impecable, por supuesto. Un traje a medida, quizás en tonos oscuros, que realzara su figura atlética y su elegancia innata. Un look que lo hiciera lucir como el galán que es,
pero con un toque de sofisticación. La ceremonia. Un momento íntimo y emotivo, donde ambos expresarían sus sentimientos más profundos. Palabras sinceras, llenas de amor y admiración mutua. Promesas de un futuro juntos construido sobre la base del respeto, la confianza y la complicidad. La música. Una selección de canciones que marcaron su historia, melodías que evocan recuerdos especiales. Música turca tradicional, combinada con éxitos internacionales, creando una atmósfera festiva y romántica. La comida. Un banquete delicioso con platos típicos de la cocina turca, pero también con opciones internacionales. Un menú variado y sofisticado, que satisfaga todos los paladares. Y por supuesto, el baile. Su primer baile como marido y mujer. Un momento mágico donde ambos se perderían en la mirada del otro, mientras la música los envuelve en un abrazo eterno. Pero más allá de los detalles materiales, lo más importante de esta boda imaginaria sería el amor que se respiraría en el ambiente. La alegría de ver a Demet y Can juntos, felices y enamorados. La emoción de compartir ese momento especial con sus seres queridos. La certeza de que su unión es un verdadero cuento de hadas hecho realidad. Claro, todo esto es pura especulación. Una fantasía creada a partir de los deseos de los fans y la magia que transmitieron en pantalla. Pero, ¿quién sabe? Quizás algún día este sueño se haga realidad. Quizás algún día veamos a Demet y Can caminando hacia el altar, prometiéndose amor eterno. Y mientras tanto podemos seguir soñando, imaginando y disfrutando de la química que los unió en Erkenci Kuş. Una serie que marcó un antes y un después en la televisión turca, y que nos regaló momentos inolvidables. Una historia que nos enseñó que el amor verdadero existe, y que vale la pena luchar por él. Pero la historia de Demet y Can va más allá de Erkenci Kuş. Ambos han demostrado ser actores talentosos y versátiles, capaces de interpretar una amplia gama de personajes. Demet ha protagonizado numerosas series y películas, consolidándose como una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Su carisma, su belleza y su talento la han convertido en un ícono de la moda y un referente para muchas jóvenes. Can, por su parte, ha conquistado el mercado internacional, participando en proyectos en Italia, España y otros países. Su atractivo físico, su profesionalismo y su dedicación lo han convertido en uno de los actores turcos más solicitados a nivel mundial. Ambos han sabido construir carreras sólidas y exitosas, pero siempre con la humildad y la sencillez que los caracterizan. Han mantenido los pies en la tierra, a pesar de la fama y el reconocimiento. Y han demostrado ser personas comprometidas con causas sociales, utilizando su plataforma para hacer el bien y ayudar a los demás. Por eso los admiramos no solo como actores, sino también como personas. Respetamos su trabajo, su esfuerzo y su dedicación. Y les deseamos lo mejor en todos sus proyectos futuros. Y volviendo a la fantasía de la boda, podríamos pensar en pequeños detalles que harían de ese día algo aún más especial. Por ejemplo, que los anillos de boda fueran diseñados por un artesano turco, utilizando técnicas tradicionales. Que la decoración del lugar incluyera elementos que representen la cultura turca, como alfombras kilim o lámparas otomanas. Que la música en vivo fuera interpretada por músicos locales, que toquen instrumentos tradicionales como el oud o el kanun. También podríamos imaginar que Demet y Can hagan un donativo a una organización benéfica en lugar de recibir regalos de boda. Que inviten a niños de un orfanato local a la fiesta, para compartir su alegría con ellos. Que planten un árbol en memoria de sus seres queridos que ya no están. Pequeños gestos que marcarían la diferencia y que demostrarían su compromiso con el mundo que los rodea. Gestos que reflejarían su espíritu generoso y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Y claro, la luna de miel. Un destino paradisíaco, quizás en las Islas Maldivas o en la Polinesia francesa. Un lugar donde puedan relajarse, desconectarse del mundo y disfrutar de su amor en intimidad. Días de sol, playa, arena y mar. Noches de cenas románticas, paseos a la luz de la luna y conversaciones interminables. Un viaje inolvidable que marcaría el inicio de su vida juntos. Pero al final del día, lo más importante no es el lugar, la comida o la música. Lo más importante es el amor que une a Demet y Can. Un amor que trasciende la pantalla, que se siente en el aire, que ilumina sus rostros. Un amor que inspira, que motiva, que nos hace creer en los cuentos de hadas. Un amor que quizás algún día se haga realidad.
Y si eso sucede, estaremos aquí para celebrarlo con ellos. Para compartir su alegría y para desearles toda la felicidad del mundo. Porque al final, todos merecemos un final feliz. Y Demet y Can, sin duda, se lo merecen. Y ahora, para terminar de pintar este cuadro idílico, pensemos en los votos matrimoniales. ¿Qué se dirían Demet y Can el uno al otro frente a sus seres queridos? Imaginemos a Demet con su voz dulce y su mirada brillante diciéndole a Can, Can, desde el momento en que te conocí. Supe que eras especial. Tu energía, tu pasión y tu corazón me cautivaron. Me has enseñado a ser valiente, a perseguir mis sueños y a creer en mí misma. Prometo amarte, respetarte y apoyarte en todo lo que hagas. Prometo estar a tu lado en los buenos y en los malos momentos. Prometo ser tu compañera, tu amiga y tu amante por el resto de mi vida. Y luego imaginemos a Can con su voz grave y su mirada intensa, diciéndole a Demet, Demet, eres la mujer más increíble que he conocido. Tu belleza, tu talento y tu bondad me inspiran cada día. Me has enseñado a amar de verdad, a ser vulnerable y a perdonar. Prometo protegerte, cuidarte y hacerte feliz. Prometo ser tu roca, tu refugio y tu mejor amigo. Prometo amarte con todo mi corazón, hoy y siempre. Palabras sinceras, llenas de emoción y de amor verdadero. Palabras que sellarían su unión para siempre. Y después de la ceremonia, la fiesta. Una celebración llena de música, baile y alegría. Una noche inolvidable donde todos se divertirían y celebrarían el amor de Demet y Can. Amigos y familiares de todas partes del mundo, reunidos para ser testigos de este momento especial. Risas, abrazos, lágrimas de felicidad y buenos deseos. Una atmósfera mágica donde el amor sería el protagonista principal. Y al final de la noche, cuando todos se fueran a casa, Demet y Can se quedarían solos, disfrutando de su primer día como marido y mujer. Un momento íntimo y especial, donde podrían reflexionar sobre todo lo que han vivido y soñar con el futuro que les espera. Un futuro lleno de amor, felicidad y aventuras. Un futuro que construirán juntos paso a paso con paciencia, respeto y complicidad. Un futuro que sin duda será maravilloso. Hemos llegado al final de este viaje imaginario, amigos. Hemos soñado juntos con la boda de Demet Özdemir y Can Yaman, construyendo un escenario lleno de amor, magia y esperanza. Hemos analizado cada detalle, desde el lugar de la ceremonia hasta los votos matrimoniales, tratando de recrear un momento que muchos fans anhelan. Recuerden que todo esto es pura fantasía, una creación de nuestra imaginación alimentada por la química innegable que Demet y Can mostraron en Erkencicus. Pero como dice el dicho, soñar no cuesta nada, y quién sabe, quizás algún día este sueño se haga realidad. En resumen, hemos explorado la posibilidad de una boda de ensueño entre Demet y Can, imaginando un lugar romántico en la costa turca, una ceremonia íntima y emotiva, un vestido de novia espectacular, un traje elegante para el novio, una lista de invitados repleta de celebridades, una fiesta llena de música y baile, y unos votos matrimoniales sinceros y conmovedores. También hemos hablado de la trayectoria profesional de ambos actores, destacando su talento, su carisma y su compromiso con causas sociales. Y finalmente hemos reflexionado sobre el amor verdadero, ese sentimiento que inspira, que motiva y que nos hace creer en los cuentos de hadas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber compartido este momento con nosotros. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos creándolo. Nos encantaría saber qué les pareció, así que no duden en dejarnos sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. ¿Cómo imaginan ustedes la boda de Demet y Can? ¿Qué detalles agregarían o cambiarían? Queremos saberlo todo. Y ahora, para finalizar, los invitamos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos futuros. Tenemos muchas ideas y proyectos emocionantes en mente y queremos seguir compartiéndolos con ustedes. Así que, no lo duden más, únete a nuestra comunidad. Hagamos juntos de este canal un espacio de encuentro, de diversión y de amor por el cine, la televisión y el entretenimiento en general. Muchas gracias por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.